Bueno, vamos a continuar y disculpen el brusco corte. Es que yo me emociono y de verdad no, me dejo de ver el golpe, el reloj y me emociono y mire, y a mí me da pena, no me gusta que eso pase. Pero bueno, por aquí están ustedes acompañando. No muchos, pero hay 5. Déjame ver quiénes son porque son unos héroes. Está Ángelo, Gustavo viene bastante, Jesús también, Stephanie y Samantha. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Bueno, les comentaba esta forma tan increíble que se llama algoritmo de Viterbi, que fue ideado por él, ¿no? En los años 50, ya les dije, como un mecanismo súper confiable para detectar errores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que se detectan esos errores. Bueno, por lo pronto, siguiendo acá, digamos, la historia que le conté, tomando decisiones en este punto, ¿ok? El diagrama quedó así. Ajá. Y bueno, vamos a ver qué dice aquí entre T1 y T2. Recuerden que los bits que llegaron están asociados a unos bits de mensaje que yo los puedo llamar, por ejemplo, X, Y, Z, que son o 1 o 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá acaba de ocurrir un fenómeno y es que solo quedó una rayita. Ajá, ya va, ya va. ¿Y cómo es esa rayita? Punteadita. Entonces, eso lo que significa es que ya la máquina descubrió, el algoritmo descubrió cuál fue el primer bit. Fue un 1, porque fue el que provocó esta transición con rayita. Ya se sabe cuál es ese bit de mensaje. Fíjense en cambio qué pasa en este momento entre T2 y T3. Entre T2 y T3, observen que han quedado dos rayitas. ¿Ok? Observen algo. Una de las rayitas es punteada y la otra es sólida. ¿Ok? De tal manera que pareciera que no me puedo ir de bruces y tomar decisiones sobre cuál fue el segundo bit. ¿Ok? No lo voy a hacer. Claro, es que acuérdense que uno tiene que esperar como cerrar lazos y en este caso el próximo se va a cerrar aquí en T5. Entonces aquí en T5 es que voy a seguir cerrando lazos. Por ejemplo, vamos a comparar lo que llega a este nodo. Entonces fíjense que tengo esta trayectoria que vamos a llamarla de arriba. 2 más 1, 3 más 1, 4. Tiene una longitud total de 4. Comparada con la que viene por debajo, que es esta, que es 0 más 1. Obvio que esta es la ganadora, porque es la que presupone menos errores. Y ese es el optimismo que tenemos que considerar en la detección. ¿Ok? Vamos a pensar siempre que muchos errores son poco probables, porque, digamos, en un sistema de comunicaciones decente. ¿Ok? Entonces usted va a partir de ese hecho, ¿no? Entonces ya sabe cuál se eliminaría ahí. Vamos al segundo nodo y tenemos 2 más 1, quedaría también 4. Por debajo tenemos 0 más 1, por lo tanto ganaría también la trayectoria que va recorriendo por debajo. Entonces, eso se supone que lo tenemos que ir borrando, ¿no? Siempre y cuando usted considere que las ramas comunes no afectan. Por ejemplo, para llegar a este nodo usamos esta línea. Y fíjense que esta línea participa también en el tercer nodo, entonces no se le ocurra borrarla todavía. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, llegamos al último nodo y tenemos 2 más 1, 3 más 2 son 5. Horrible. Y el de abajo es 0 más 2 más 0, que es 2. Tiene una pinta de ganador increíble. Entonces ahora sí procedemos a borrar, ¿verdad? Fíjense que ya llegamos a T4 y me queda esto que está por aquí. Y fíjense que todavía no puedo liberar estas rayitas que están por aquí juntas. Es decir, todavía no sé, tengo dudas, porque fíjate que esta existe, pero tiene peso 2. Y esta existe, pero tiene peso 0. Bueno, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, proseguimos volviendo a estudiar nodos. Fíjense, por ejemplo, con este nodo tengo 2 más 1, ¿verdad? Que fue lo que hicimos hace un ratico. Y el de abajo. Entonces borramos y me queda esto. ¿Ok? Entonces, lamentablemente,
pareciera que tengo que seguir estudiando la máquina y o tomar decisiones de una vez. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que a este nodo llega, por ejemplo, esta trayectoria, no, esta ya no se toma en cuenta porque ya se deshizo. Esta trayectoria, ¿verdad? Que tiene longitud total 1. Pongan atención, 0, 0, 1. ¿Ok? A este nodo llega esta trayectoria que es 0, 0, 1 también. Vamos a ver, aquí queda 2 más 1, 3. Esta tiene 3. Y esta, la que llega aquí, tiene 2. 0 más 2 más 0, que es 2. Entonces, digamos que usted va apostando, ¿verdad? A lo que tenga menos longitud. Acuérdense siempre de eso. Lo que pasa es que fíjense que aquí sigo teniendo como ambigüedad porque tengo 2 con peso 1. Si usted le dice, mire, lo siento, tiene que tomar la decisión ya, se le acabó el tiempo. Entonces, usted se basa en esto que está aquí y todavía le queda empatado, usted lanza un dado. No, un dado no, una moneda. Y dice, bueno, que me voy a quedar con esta. O no, que me voy a quedar con esta. ¿Ok? Y eso, por supuesto, le va a cambiar todas estas trayectorias porque al eliminar una, va a eliminar las demás. Pero lo importante detrás de esto, y de hecho yo escojo este ejemplo que es muy complicado, pero después les trabajo, como lo van a ver en los ejercicios, con cosas más sencillas, con máquinas de 2 estados nada más, porque esto es muy complicado, y mucho menos para hacerlo en un examen. Pero sí me gusta porque aquí se ve una diversidad de caminos más amplia, entonces como más atractivo para que entiendan el trasfondo de la decodificación Viterbi, que está basada en el diagrama Trellis, que es simplemente la proyección de la máquina de estado, pero de manera evolutiva en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí les voy a presentar algo que es muy importante, que es cómo determinar en este tipo de codificación convolucional la capacidad de corrección de errores, o sea, T. Ustedes saben que nosotros habíamos dicho en el caso de bloques, que T se buscaba de min y entonces se metía en esta fórmula de min menos 1 sobre 2 parte entera. Pero aquí se va a usar una cosa diferente que se llama de free. ¿Y cómo se calcula de free? Entonces, veamos este diagrama que es distinto al que veníamos manejando por una razón fundamental. Solo tiene 2 estados. Este, que es el estado en reposo, y este, que es el estado B. Solamente tenemos 2 estados. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuántos registros tiene esa máquina? Bueno, si tiene 2 estados nada más, el número de estados se calcula como 2 a la R menos 1. Si usted tiene 3 registros y le quita 1, le quedan 2. 2 a la 2 es 4. Por eso hemos venido manejando una máquina de 4 estados. Pero si hay solo 2 registros, 2 menos 1 es 1, me queda 2 a la 1, que es esta situación, me quedan 2 estados. ¿Ok? Entonces, bueno, alguien se tomó la tarea, agarró mi máquina física con los flip-flops, etcétera, y me construyó la máquina de estado. Ya nosotros entendemos lo que esto dice. Queda claro que este sistema tiene 2 salidas. Hay 2 estados y 2 salidas, o sea, uso 1 y uso 2. ¿Ok? ¿Cómo se calcula de free? Nos paramos en el sitio donde existe la primera convergencia de rama. O sea, fíjense que aquí pasaron nada más que 2 tiempos para converger. En cambio, en el anterior pasaron 3. Claro, porque es que aquí hay 3 registros. Entonces, cada bit se tarda en pasar la cadena de bits, 3 bits. En cambio, aquí, aunque no hemos dibujado el circuito, sabemos que ese circuito tiene solo 2 registros. Entonces, escojo este porque es más fácil para calcularles de free. ¿Cómo se calcula de free? Muy parecido a cómo se calculaba de min. Ustedes se acuerdan que nosotros usamos el código de puros ceros como referencia. Bueno, aquí también. Aquí vamos a usar la rama en reposo como referencia y vamos a hacer competir con ella el camino alternativo, que va a ser un camino más largo. No está lleno de cero. Entonces, fíjense que aquí uno hace como diferencias, es así como la distancia Hamming entre este y este, pero eso no es aquí, no existe, eso no existe aquí, es parecido. Entonces veo cuántos elementos tienen diferentes estos dos, un elemento. Paso al siguiente.
1, 1 contra 0, 0. ¿Cuántos elementos distintos tienen? 2. O sea, 1 más 2 son 3. Eso es de free. Uno cierra la máquina y ve las diferencias, suma toda y eso es de free. Como de free nos dio 3, lo metemos aquí. Aquí lo tengo, fíjense, especificado, apartado de aquí para que les sea más fácil. Aquí tengo de free igual 3, 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Es decir, pongan atención que este circuito, este sistema, este codificador, tiene la posibilidad de corregir un error. Ya va, ya, pero ¿un error en qué? Oye, ¿verdad? Si aquí no hay bloques, pero no hay bloques, pero sí hay zonas de convergencia. Aquí hubo que esperar 2 clocks y en esa espera salen al canal 4 bits. Es decir, que ese de free que acabamos de calcular, que nos llevó a t igual 1, ese t igual 1 significa que vamos a ser capaces de corregir un error por cada 4 bits. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio, que es diferente, es más complicado, fíjense que vuelvo a tener 4 estados. Y además, tengo 3 salidas, U1, U2 y U3. Observen, en cada rama hay 3 bits, no 2. ¿Ok? Entonces, primera pregunta que no tiene nada que ver con free. ¿Cuánto aumenta la velocidad de canal? Bueno, aquí aumenta 2 a 1 porque hay 2 salidas. Y aquí aumenta 3 a 1 porque hay 3 salidas. Por cada bit que ingresa salen 3. Por cada bit que ingresa salen 2. ¿Ok? Bien, calculemos aquí de free. Vean, usted tiene el lazo alternativo. Fíjense que ocurre en 3 clock. Fíjense que hay 3 bits. ¿Ok? Porque es una máquina de 4 estados. Y observen que comparo en cada slot de tiempo este con este. La diferencia entre este y este son 3 elementos. La diferencia entre este y este son 2 elementos. Y la diferencia entre estos dos son 2 elementos. O sea que de free vale 7. Y eso, al meterlo aquí me queda 7 menos 1, 6, entre 2, 3. Por lo tanto, la capacidad de corrección de este código es 3 bits en 9, cada 9 bits. ¿De acuerdo? O sea que ya tenemos esa posibilidad, sin embargo, de aquí no vamos a pasar, no vamos a calcular la probabilidad de error. Y esto es todo lo que vamos a ver de código convolucional. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Qué tiene usted que se supone que comprender de esta corta clase que les di? Primero tiene que comprender el funcionamiento secuencial de los codificadores convolucionales. Primero, partiendo del manejo del circuito. Entender el efecto del número de estados, del número de salida y la velocidad que eso representa en el canal. Saber construir el diagrama de estado y conseguir los bits codificados para una determinada secuencia de bits de entrada. Construir el treliz, que más o menos es como el diagrama de estado, pero progresivo en tiempo. Luego, con el diagrama treliz, usted puede determinar cuáles son los bits codificados para una ráfaga de datos de entrada. Mira, vienen 3 unos seguidos en este circuito, vienen 3 unos seguidos. Determíname la salida. 1 significa rayita, o sea que salen 3 unos. Después 1 significa rayita, sale 001. 1 significa rayita, sale 010. O sea que aquí están los 9 bits que van a ir al canal y usted los hizo así de rápido. ¿Okay? Y digamos, el calcular de free le permite tener una idea de la capacidad de corrección, más no podemos calcular probabilidades porque aquí no podemos usar eso que aprendimos de Q, no lo podemos aplicar. Con base al diagrama treliz, decodificar. Eso fue lo último que hicimos, que es descubrir cuáles fueron los bits originales que entraron a la máquina e incluso, a pesar de que hay errores en el camino, se van a poder corregir algunos errores y voy a tener como más certeza de descubrir esos famosos bits de mensaje. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Muchos de estos ejercicios, lo digo de una vez, los tomé, pues yo se los asigné a los estudiantes en algunas partes. Yo aquí no veo qué dice, pero se los asigné como tareas en algunos semestres, todos de aquí de la UCAP. Y bueno, aquí los puse, siempre dándoles el crédito a los chicos y a las chicas. Esto lo hicieron Cristina Fez y Antonio Fariña. De ellos sí no sé nada, no tengo idea
qué pasó con su vida. Bueno, aquí dice lo siguiente, observe el siguiente diagrama de Trellis correspondiente a un codificador convolucional. ¿Ok? Fíjense que tengo dos estados, por lo tanto tengo una máquina de dos registros y tengo dos salidas U1, U2. Eso se ve clarísimo. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la tasa de transmisión de la salida respecto al caso sin codificar? Facilísimo. Por cada bit que entra salen dos, entonces la tasa se duplica. Es decir, que uno dice que F bit de los datos codificados, de los bits codificados, es el doble de F bit original. Por cada bit que entra, salen dos. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa muy sencilla. Luego dice, suponga que el sistema está en reposo, estamos en el estado A, e ingresa 100. Determine los bits que van al canal o los bits de salida. Fácil. Estamos en reposo. Viene un 1 punteado, mando 10. Viene 0, liso, mando 11. Viene 0, liso, mando 00. Entonces los bits que van a salir son 10, 11 y 00 de último. Y esos son los bits que van al canal. Esto es un ejemplo demasiado sencillito, ¿no? Vamos ahora a imaginarnos que tengo este diagrama y quiero hacer decodificación. Entonces tengo que me llegó estos elementos que están aquí en rojo. Suponga que usted recibe esto producto de la codificación de 3 bits originales que vamos a llamar X, Y, Z. O sea, el primer bit era un 1 y entonces yo mandé estos bits y el segundo era otro, que sería Y y Z. Yo necesito saber X. Específicamente me piden X. Y me lo piden que me tome mi decisión entre 3, que no me pase de ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es comparar con cada rama y ver las diferencias. Aquí hay una diferencia, aquí hay 0 diferencias, aquí hay 2 diferencias y así sucesivamente. Así las hago todas. Bueno, ya tengo aquí puntos de coincidencia y empiezo a matar trayectorias muy largas que tienen muchos o que implican muchos errores. Vamos a ver en este estado, veo que este tiene una trayectoria de longitud 3 y este en cambio tiene un competidor de longitud 0. Obviamente ya sabemos que este es el ganador, pero no puedo borrar. Y por debajo, para el nodo de abajo, tengo 1 más 1, 2. Y por abajo tengo 1. Otra vez es el ganador. Entonces ahora sí me fajo a borrar a los perdedores. Y me queda este resultado. Entonces, ya puedo estar segura de que el primer bit, como esta línea es punteada, corresponde a un 1. O sea que el primer bit fue 1, un 1 lógico. ¿Ok? Entonces, eso es la forma de hacer un ejemplo rápido con decodificación Trellis. Ahora dice, con base al diagrama Trellis, determine el número de bits que se pueden detectar. Bueno, hay que determinar de free. Yo no la anoté aquí. Sí, se la anoté aquí. Para determinar de free, yo me concentro en esto nada más. Es esta primera porción. Es el camino que corresponde al reposo, ¿verdad? Y su competidor. ¿Okay? Y ahora hago diferencia de este contra el reposo. Este con este me da 1 y este contra este me da, perdón, este contra este me da 2 diferencias. Y ahora me doy cuenta que sacando esta suma total me da de min igual 3. Metiéndolo en la fórmula me da t igual 1. Entonces, en este primer ejercicio realmente es muy sencillito, pero como que resume todo lo que dije con respecto a esas cosas importantes con un ejemplito muy sencillito. ¿De acuerdo? Vamos a ver este ejercicio. Dice, se tiene un codificador convolucional con 3 registros. A la salida de esto se les llama Y1, Y2 y Y3. A la salida no del codificador, de los registros. Oye, ¿qué pasó aquí? Ya va, espérense un momentico. Espérense un momentico que perdí la pluma. Bueno, la salida de los registros se llaman Y1, Y2 y Y3. Las salidas del codificador se llaman USU1, USU2 y USU3. Y me dicen cómo se construyen. Por ejemplo, USU1 se construyen sumando
esta salida con esta, Y1 con Y2, o sea, las dos primeras salidas de los registros. U sub 2 se construye con las tres salidas, vean el azul que está aquí, U sub 2. Y U sub 3 es la suma de la primera y la última. Fíjense que esta es la última y la primera. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es un ejemplo más complicado porque aparte de que tiene 4 estados, porque tiene n-1 registros, que es 3 menos 1, 2. 2 a la 2 es 4. Si yo, por ejemplo, tuviera 4 registros, tengo 3 registros finales, o sea que tendría 8 estados. Eso, por supuesto, complica la máquina muchísimo, la máquina de decodificación. Bueno, y entonces me dicen que construya el diagrama treliz correspondiente. Entonces, bueno, aquí lo hice en tablita, por si alguien se confunde, pero también lo podemos ir haciendo, digamos, con calmita. Esto es una cosa larguísima, ¿no? Pero, y además que uno suele confundirse, ¿no? Entonces, uno empieza en el estado en reposo 0, 0, 0 y pone un 0 y ese es facilísimo. Siempre usted se va a quedar en reposo y siempre la salida va a ser 0, 0, 0. O si tienes 4 bits de salida es 4 ceros. O sea, eso no tiene ninguna ciencia. La cosa se complica cuando empiezan a entrar los 1. Si usted tiene aquí 1, 0, 0, porque estaba en reposo y le entró un 1, claramente cambian la salida. Por ejemplo, U sub 2 vale 0 más 1, que es 1. U sub 3 vale 1 más 0, que es 1 también. Y U sub 1 vale 1 más 0, que es 1 también. O sea, tiene exactamente 1, 1, 1. Pero además, cuando venga el clock, este 1 viene para acá, este 0 viene para acá y le va a quedar 1, 0 en los registros, lo cual corresponde al estado B. Entonces, nos vamos a B y estos son los valores de U sub 1, U sub 2, U sub 3. Ok, fíjense que ya esto usted lo puede hacer copy y paste. Estas dos ramas ya usted les puede hacer copy y paste. ¿Okay? Pero lo que no sabemos es qué va a pasar cuando estemos en el estado B. Cuando estemos en el estado B, yo voy a tener aquí 1, 0 y quiero saber primero qué pasa cuando viene un 0. Entonces, fíjense que lo primero que hago es calcular la salida. Entonces, por ejemplo, U sub 2, que es fácil porque es la suma de los 3, es 1. U sub 3 es 0 y U sub 1 es 1. Entonces tengo 1, 1, 0, pero además voy al estado, este 0 pasa para acá, este 1 para acá, voy a tener 0, 1, voy al estado C y con línea sólida, observe. Voy al estado C con línea sólida y la salida es 1, 1, 0. Bueno, y así se hacen los demás y ese sería la forma de encontrar el trelí, pero eso es simplemente una curiosidad, pues yo no puedo ponerles a hacer una cosa así. Obtenga de free, este ejercicio ya lo hicimos, pero aquí hacen la pregunta inversa, miren. Los bits salen al canal a una velocidad de 10 kilobits por segundo. La pregunta es a qué velocidad recibirá el usuario final su dato. Acuérdense que esta velocidad se corresponde a 3 bits. Entonces, cuando hay que esperar 3 bits para tener un bit de mensaje. Por lo tanto, la velocidad es 1/3 de la velocidad de canal, que sería 10 tercios de kilobit por segundo. Fíjense que en el caso de códigos de bloque intervenía la fracción n sobre k y k sobre n para encontrar f bit prima y f bit. Aquí nada más interviene el número de salida. ¿Okay? Ok, aquí dice, si se reciben los bits 000, 111 y 000, estime cuál podría ser el primer bit de dato. Fíjense que cuando uno ve el diagrama, uno tiene que saber interpretarlo. Aquí aparece que si el primer bit es un 0, yo mando al canal 000. Entonces, yo podría tener una sospecha de que efectivamente ese primer bit que fue enviado por el sistema era un 0. Pero miren, o sea, no me puedo estar seguro hasta que no haga el diagrama completo. Pero lo que quiero que entiendan es que usted puede hacer estimaciones. Pues fíjense, por ejemplo, imagínense que usted recibe 111, 001, 010. Oye, usted tiene una sospecha enorme de que usted transmitió 111, ¿verdad? Entonces, eso es importante que también lo manejemos, esa intuición.
Se tiene un codificador convolucional con 2 registros y 2 salidas. Obtenga el diagrama de estado y determine la salida cuando ingresan 3 unos seguidos. Bueno, esto es más de lo mismo. Lo que pasa es que aquí había que trabajar es con el diagrama de estado y no con el diagrama Terelí, pero es lo mismo. Fíjense que aquí hay digamos, un solo estado en reposo, perdón, hay un estado en reposo y otro estado, A y B. Entonces esto es más o menos fácil. Por ejemplo, estoy en reposo y viene un 0. No hay problema. U1 sería 0 más 0. U2 es 0, que es igual a la salida del último registro. Y voy a pasar, me quedo en el estado 0. ¿Okay? Si viene un 1, estoy en 0 aquí. Y viene un 1, entonces ya yo sé que U1 es 1 más 0, que es 1, y U2 vale 0. Y además, como cuando este 1 ingrese aquí, voy a estar en el siguiente estado, que es el estado B. Entonces, con un 1 me muevo hacia B y pongo la salida. Y ahora estoy en B y hago lo mismo. ¿Okay? Y luego de haber hecho ese diagrama, me decían, bueno, ahora estime los bits que van al canal cuando usted transmite 3 unos seguidos. Entonces, usted usa este diagrama. Yo estaba en reposo. 1, vine al estado B, mandé al canal 1-0. Viene un 1, me quedo en B y mando al canal 0-1. Viene otro 1, me quedo en B y mando otro 0-1. Entonces aquí está 1-0, 0-1, 0-1. Y también se puede calcular de free, aunque yo creo que lo hice aquí, no. Se puede calcular de free porque recuerden que una forma de ver de free es que usted digamos, comparaba la rama que era puros ceros con una rama alternativa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino alternativo aquí, verdad? Que no sea este para llegar a este mismo sitio. Bueno, aquí es muy fácil porque solamente o sigues por aquí o sigues por aquí. Entonces, si nosotros seguimos por aquí, es porque nos fuimos desde reposo al estado B y eso me dio a la salida 1-0. Entonces, es como que si en el trelí yo tuviera esa rama 1-0. Bueno, esto es punteado, ¿no? Esto es punteado, esto no es sólido. Y luego, ¿cómo hago para devolverme al estado en reposo? Estando en B, muy fácil. Te devuelves por aquí, no hay otra opción. Y vas a mandar al canal 1-1. Entonces, es como que si tuviera esto con 1-0 y 1-1 y vuelves a tener de free igual 3, t igual 1. Parecido a lo que hicimos ya como antes. Este ejercicio dice lo siguiente. Observe el siguiente diagrama de estado. Ok, dice lo siguiente. Partiendo del reposo se envió 000000, pero en el receptor se recibe 000111. ¿Cree usted que el receptor detectará que hubo error? Bueno, este diagrama creo que es este mismo. No, creo que no. No. Entonces tenemos que ver cuál sería de free para ver si somos capaces de detectar eso, ¿no? Bueno, aquí dice, lo que se transmitió es producto de 3 bits 000. Al estar en A y viene un 0, la salida es 00. Luego si viene un 1, la salida tendría que ser 01, ¿verdad? Si estoy en, no, perdón, estoy en A y viene un 0, la salida es 00. Si viene un 1, la salida es 01. ¿Okay? Y si el tercero es un 0, la salida sería 11, es decir, un camino normal sería llegando el primer bit sería un 0, luego que el segundo bit sería un 1 porque es punteado, y que el tercer bit sería un 0 porque es sólido. O sea que he dicho que viene 0, 1, 0. Este serían X, Y, Z. ¿Okay? Entonces observen que ante estas circunstancias, ¿verdad? Lo que está yendo a la salida sería, miren, 00, 01, 11. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso se recibió por error, aquí hay una trayectoria que recrea este mismo código, que es un código válido. Por lo tanto, no voy a detectar error. Y eso pasaba también con códigos de bloque, que es factible que los errores sean tales
que se convierta la palabra en otra palabra válida y yo no lo detecte. Eso es algo que por suerte pasa tan poquito, porque implica que hay muchos errores en el medio que no me importa, pues no me pasa nada. Entonces aquí hay otro problema. En un codificador convolucional se usan 4 registros, un reloj de 1 MHz y se generan 3 salidas distintas, que son U1, U2, U3. Determina el número de estados del diagrama Treliz. Bueno, como hay 4 registros, resto 1, que es el de ingreso, me quedan 3. Por lo tanto, tengo 2 a la 3 estados distintos. ¿Ok? Determine la tasa de transmisión de la señal codificada en bits por segundo. Entonces, fíjense que como estoy enviando al canal 3 salidas, la tasa se triplica. Entonces, si el reloj que maneja a los registros es de 1 MHz, entonces es porque eso significa que la tasa es de 1 megabit por segundo. Entonces, la tasa en el canal se triplica. ¿Ok? Vamos a ver. Tengo 2 codificadores convolucionales, uno que tiene 3 registros y 2 salidas, y otro que es al revés, que tiene 2 registros y 3 salidas. Explique cuál necesitaría mayor ancho de banda del canal. Muy sencillo, el que tiene más salida, ya lo sabemos. ¿Y cuál produciría mayor complejidad del receptor? También lo sabemos, el que tiene más estados. ¿Ok? Entonces, este es el que tiene más registro, este es el más complejo. Y este es el que exige más ancho de banda porque tiene más salida. Eso es todo. ¿Ok? Ok, aquí dice, y me queda un minuto. Envío un 0 y 2 1. Por lo tanto, la idea sería esta. Es decir, 0 0 1 0 0 1. Y me llega esto. 1 0 1 0 0 1. O sea que hay un solo error en este bit. Defina si se puede corregir. Bueno, sí se puede corregir por la capacidad T. Como me van a borrar, ya saben que esto tiene de free igual a 3 y T igual a 1. Se pueden detectar y corregir un error en 4 bits. Nos vemos mañana.